Hola, Iglesia Isem Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos surgir, sus obras grandes son. Tú gobiernas la creación, por tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te
¿Qué tal, hermanos? Amados hermanos, un saludo para todos. Bienvenidos a esta transmisión del día de hoy, domingo 18 de abril del 2021. Y hoy vamos a disponernos a comenzar una serie de predicaciones, de enseñanzas acerca del capítulo 5 de Primera de Pedro, de la carta de Primera de Pedro. Así es que vayan para allá, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5. Los temas predominantes de esta carta del apóstol Pedro, sus temas predominantes son la santidad y los padecimientos. Si ustedes echan un vistazo junto conmigo, por favor, vayan a Primera de Pedro y veamos, por ejemplo, les voy a dar algunos versículos. En el capítulo 1, versículo 15 dice que aquel como es santo, nosotros también seamos santos. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Ok, habla de la santidad. Luego en el capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Capítulo 3, versículo 15, que sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ok, etcétera. Y es aquí es cuando se menciona la palabra santo. Pero en general se habla acerca de vivir una vida cristiana con una conducta correcta, y eso tiene que ver con la santidad, ¿okay? Con la dedicación a Dios. Así es que uno de los temas principales de Pedro, decíamos, es la santidad, pero también los padecimientos, y aquí se habla mucho de esto. Vemos, por ejemplo, desde el capítulo 1, versículo 6, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Luego en el capítulo 2, versículo 19 dice, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20, mas si haciendo lo correcto sufrís. Versículo 21, Cristo padeció por nosotros. Versículo 23, cuando padecía no amenazaba. Luego en el capítulo 3, versículo 14 dice, si también alguna cosa padecéis. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis. Versículo 18, porque también Cristo padeció. Capítulo 4, versículo 1, pues Cristo ha padecido. Y al final del versículo 4, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Luego, en el capítulo 4, seguimos en el versículo 12, nos habla de fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Versículo 13, los padecimientos de Cristo. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca. 16, pero si alguno padece como cristiano. El versículo 18 nos habla que el justo con dificultad se salva. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Capítulo 5, versículo 1, los padecimientos de Cristo. Capítulo 5, versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Bueno, queda claro que un tema principal de Pedro es los padecimientos del cristiano. Y nos habla de que los padecimientos son parte de esta vida. No podemos separarlo de esta vida, no podemos hacerlos a un lado simplemente. Tenemos que aprender a vivir con estos padecimientos que son parte de la vida, pero a pesar de ellos, a pesar de los padecimientos, vivir una vida santa, apartada del pecado y dedicada a Dios. Ese es el tema de Pedro, que el verdadero creyente se debe mantener en el camino de la santidad a pesar de los padecimientos de la vida misma o de los padecimientos que forman parte de la vida del cristiano, del creyente. Un creyente, por creer en Cristo, va a padecer diferentes tipos de burlas o persecuciones. Son partes de los padecimientos. Entonces, a pesar de los padecimientos, el verdadero creyente aprende a vivir en santidad. Entonces, ese es el tema principal de la carta del apóstol Pedro. Ahora, en el capítulo 5, cuando llegamos al capítulo 5, como que el apóstol Pedro nos habla acerca de algunas herramientas con las que cuenta el creyente que favorecen y lo ayudan para vivir en la santidad, una vida de santidad, a pesar de los padecimientos, a pesar de las tribulaciones. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. En el capítulo 5, el apóstol Pedro nos habla de 4 herramientas que ayudan al creyente para vivir una vida de santidad a pesar de los padecimientos, de las tribulaciones, de las dificultades. ¿Cuáles son? Número 1, contar con líderes enfocados en su iglesia. Número 2,
contar con una relación de humildad entre todos los creyentes. Número 3, contar con una actitud de vigilancia personal. Y número 4, contar con la participación divina sin la cual no podríamos hacer nada. Así es que a partir de hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones. Van a ser 4. Hoy vamos a comenzar con el primer tema y así cada semana con un tema distinto de estos 4, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal? Herramientas para la santidad. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos como iglesia para que podamos vivir en santidad a pesar de tener padecimientos en esta vida, a pesar de los padecimientos de la vida? ¿Ok? Entonces decíamos que la primera herramienta para vivir en santidad a pesar de los padecimientos de la vida es contar con líderes enfocados. Contar con líderes enfocados. Vamos a platicar de esto. Entonces, en 1 Pedro capítulo 5, el versículo 1, vean cómo dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿A quién le va a hablar aquí el apóstol Pedro? Porque aquí le estuvo hablando en la carta a toda la iglesia. Sí, a todos los creyentes, en todos los demás capítulos. Llegando aquí al capítulo 5, ¿a quién se refiere el apóstol Pedro? En estos primeros 4 versículos del capítulo 5, el apóstol Pedro se va a referir a los ancianos que están entre vosotros. Estos 4 versículos dedicados especialmente para los ancianos que están entre vosotros. Ahora, noten bien que no dice que están sobre vosotros, no dice los ancianos que están sobre vosotros. Porque casi siempre cuando pensamos en ancianos, o sea, en líderes, pensamos en gente que está sobre, que está encima. Y no, esa es una idea equivocada. Dice los ancianos que están entre vosotros. Son parte de. Así es que antes de seguir adelante, ¿qué les parece si aclaramos algunas cuestiones en relación a quiénes son estos ancianos? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro con ancianos? Bueno, para verlo, ¿qué les parece si vamos a Tito? En Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, vean lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta. Le está diciendo el apóstol Pablo a Tito: te dejé en Creta por esta causa. Número 1, para que corrigieses lo deficiente. Y número 2, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los 2 propósitos que tenía Tito es corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, o sea, en cada iglesia de cada ciudad de la isla de Creta. Y luego le pone aquí algunas características. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Luego vean lo que dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Está hablando aquí Pablo de que Tito debería establecer ancianos. Luego en el versículo 7 habla de que son obispos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos queda claro? Que los ancianos y los obispos nos está refiriendo a la misma persona. Son líderes de la iglesia y se pueden llamar ancianos u obispos. Ancianos u obispos. Tienen la misma característica, tienen los mismos trabajos, el mismo trabajo dentro de la iglesia, se refiere al mismo tipo de personas, ancianos y obispos. Nosotros muchas veces pensamos, por como se nos ha enseñado en nuestro medio, que los obispos son personas de mayor grado, de mayor jerarquía dentro de la iglesia, ¿no? En la iglesia católica se habla de obispos y pensamos en gente de mayor jerarquía que los sacerdotes normales, pero eso es algo equivocado, porque aquí nos está hablando que dentro de la iglesia, porque dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Estos ancianos que están entre ellos son también obispos, son las mismas personas, tienen el mismo rango, diríamos, el mismo trabajo, son las mismas personas, ancianos y obispos. Ahora, dice en 1 Timoteo 3:1, porque tenemos que ver estas referencias que tienen que ver con la época para ver a qué se está refiriendo Pedro con ancianos. En 3:1 dice: palabra fiel, dice el apóstol Pablo a Timoteo: si alguno anhela obispado, o sea, anhela ser anciano o líder de la iglesia.
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso quiere decir que el obispado es algo que se puede anhelar. El ser uno de los ancianos que están entre la iglesia es algo que se puede y se debería anhelar por todos. Eso quiere decir que es parte del crecimiento natural de las personas dentro de la iglesia, que primero son bebés espirituales, luego son niños, luego son jóvenes espirituales, luego maduran y son gente ya capaz de enseñar a otros, ¿ya? Y reproducirse en otros. Eso es parte del crecimiento normal, es algo que todo creyente debería anhelar. Y por eso dice, si alguno anhela obispado, o sea, anhela ser anciano, buena cosa desea. Aquí no se está hablando, es contrario, es diferente a lo que nos dice Efesios 4. En Efesios 4, si ustedes lo ven, ¿verdad? Nos está hablando de que el Señor mismo, Jesús, que es el Señor de la iglesia, Él constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. Aquí estamos hablando de cosas distintas, porque aquellos que van a ser, diríamos, los líderes principales de una iglesia, los que son llamados a administrar la visión de una iglesia local, como líderes principales, eso debe ser por llamado. El Señor Jesús los constituye. De entre la iglesia Dios llama a algunos para que sean los líderes principales, el líder principal de esa iglesia y administrar su visión. Este es mi caso, ¿no? Que Dios me llamó de mi trabajo, para dejar mi trabajo y dejar mi escuela y dedicarme completamente al ministerio como la profesión de mi vida. Eso es por llamado. Y aquí estamos hablando de otra cosa. En 1 Timoteo, capítulo 3, nos está hablando de algo que todos pueden anhelar, que todo creyente debería anhelar: ser un obispo, o sea, ser un anciano dentro de su iglesia. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pedro. Y todos deberían anhelar esto, repito, ¿no? Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, en el libro de Números, me encuentro algo muy interesante. En Números capítulo 11, versículos 25 al 29, vemos cuando el Señor le indicó a Moisés que él juntara a 70 ancianos del pueblo de Israel para que Dios pusiera del espíritu de Moisés en ellos, capacitándolos para que hicieran labor de consejeros dentro del pueblo de Israel. Y dice que los juntó y vino el Espíritu sobre ellos y profetizaban. Eso está en Números 11, 25 al 29, repito. Y entonces, pero dos que habían sido llamados a este evento donde el Señor mandó su Espíritu sobre estos ancianos, estos 70 ancianos, dos de ellos no estaban ahí, se quedaron en sus casas dentro del campamento. Pero dice aquí la Escritura que también sobre ellos vino el Señor, el Espíritu, y comenzaron a profetizar. Ellos no habían sido convocados, pero no asistieron a la convocatoria. Y vean lo que sucedió. Dice... Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento otros varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. ¿No? Lo que nosotros muchos haríamos, impídelos. Pero ¿qué dijo Moisés? Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esa es la postura, por supuesto, ¿no? No la de competencia de que yo quiero ser el único líder y que todos los demás sean solamente seguidores y me obedezcan. No, la postura es: ojalá que todos sean líderes, que todos sean, dice que todos profeticen, que todos sean profetas, dice Moisés. Y dentro de la iglesia así es: ojalá que todos fueran líderes, porque eso querría decir que todos tienen a alguien con quien están trabajando. Si dentro de la iglesia todos son líderes, quiere decir que todos están trabajando, discipulando a alguien más nuevecito y lo van a convertir en un líder para que ese a su vez tenga otras personas nuevecitas trabajando con ellas.
eso sería la cadena que nosotros esperamos, ese círculo de bendición que esperamos dentro de la iglesia. Ojalá que todos fueran ancianos, ojalá que todos fueran obispos. Y ese es el trabajo que Pablo le encargó a Timoteo. Si nosotros vamos a Timoteo, ahora vamos a segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, o sea, Pablo, primera generación, lo que has oído, ¿a quién le decía Timoteo? Segunda generación, ¿sí? Dice, esto encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. Aquí estamos viendo lo que debe suceder en nuestras iglesias, que fuimos enseñados, así que nosotros enseñamos a otros, que sean capaces de enseñar también a otros. Y entonces se dé la reproducción. ¿Sí? Todo lo que yo sé lo estoy desbordando sobre otros porque yo mismo lo aprendí. Y ahora esos otros que recibieron de mí deben hacer lo mismo y compartir con otros. Eso es lo que se espera, que cada uno de los creyentes de la iglesia, que una vez fueron bebés espirituales, ahora maduren y se convierten en padres espirituales. Y sean ancianos dentro de la iglesia. Eso es lo que se espera, es la formación de obispos por generaciones dentro de la iglesia. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pedro cuando dice, vamos otra vez estamos aquí en 1 de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿A quién se está refiriendo Pedro? ¿Solamente a los líderes principales de la iglesia? ¿A los pastores principales? No. Se refiere a todos los que están ejerciendo este trabajo de ser ancianos, a todos los que han crecido en su fe y han adquirido el compromiso de trabajar con otros, de llevarlos por un proceso para que también maduren y después ellos hagan lo mismo con otros. A ellos se está refiriendo a todos los ancianos que están entre la iglesia. ¿Ok? Ahora, como dijimos, habiendo hablado de esto, estamos hablando de que la palabra anciano y obispo se refieren a la misma persona, ¿no? Pero con diferentes características. El obispo es la palabra episcopos, lo cual nos habla de su función, de la función de estas personas. Porque la palabra episcopos, de donde viene episcopado, se traduce como obispo, se define como uno que supervisa, es un supervisor, alguien que está supervisando el crecimiento espiritual de las personas para que estén cumpliendo con los propósitos divinos. Eso es el trabajo de los ancianos, supervisar el crecimiento de los miembros, de las personas, en los propósitos divinos. ¿Ok? Y luego anciano, lo cual nos habla, es la palabra presbúteros, de donde viene presbítero, ¿no? Pero que nos habla no de una diferente persona, de la misma persona. Aquí nos habla de su naturaleza, porque la palabra presbútero, anciano, se define como uno que está adelantado en referencia a otros. Uno que va más adelantado en el camino que otros y por lo tanto puede ayudar e influenciar a los que están abajo para que avancen y después ellos se conviertan en ancianos, o sea, que están adelantados para que ayuden a otros. Así es como se define al anciano, al presbúteros, aquel que está adelantado y por lo tanto estás dejando un camino trazado para los que vienen detrás. Les ayuda a los que vienen detrás. Es como en una familia. Un padre de familia es un anciano en su hogar y de hecho ese es el modelo de los judíos para hablar de los ancianos como líderes, porque dentro del pueblo judío los ancianos eran los líderes principales de una familia o de una comunidad. Se les llamaba ancianos a los líderes, porque eran personas que habían recorrido camino. Dentro de una familia, la persona más anciana de la familia ya ha recorrido más camino y tiene la capacidad de dejar un camino mejor trazado para los que vienen detrás de ellos. De eso se trata. Entonces, esa es la característica del anciano. El anciano entonces apunta a dos cosas: a las características que debe tener la persona y a los requisitos que debe guardar para ser una persona idónea para el trabajo. Como decíamos, cuando hablamos de la palabra presbúteros, anciano, estamos hablando de una naturaleza. La persona debe tener una naturaleza, eso quiere decir ciertos requisitos y ciertas características. ¿Cuáles son las características? Como decíamos, que son hermanos, como hermanos mayores,
que ayudan a los hermanos menores en el camino. ¿Y cuáles son los requisitos? Los tenemos en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1. Ahí ven, ustedes pueden ir ahí, no lo vamos a ver ahorita porque perderíamos mucho tiempo, pero en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1 se encuentran todos los requisitos para los que quieren ser obispos. Si alguno anhela obispado, está bien, pero se requiere que sea así y así es. Y hay varios requisitos, claro, porque está hablando de ciertas características que debe tener el anciano para poder serlo. Debe tener un camino más avanzado que otros para poder ser un ejemplo, un modelo para ellos. De eso estamos hablando. Sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, luego dice, yo anciano también con ellos. Fíjense cómo el apóstol Pedro, que tiene credenciales mayores porque estuvo con Jesús, a pesar de esas credenciales que trae el apóstol Pedro, se cuenta entre ellos, dice, yo también anciano con ellos. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo también anciano junto con ellos. Estamos en el mismo nivel. Eso quiere decir, aquellos que somos llamados por Dios para ser los líderes principales de una iglesia, no somos mayores que los otros ancianos. Trabajamos en lo mismo. Tenemos cierta cuestión de orden, cierto compromiso mayor con Dios por dirigir la visión de una iglesia local. Pero en el valor somos iguales, nos contamos junto con ellos. Ser líder principal de una iglesia no implica que no seamos de la misma, somos parte de la misma iglesia. Y es muy interesante el ejemplo de Pedro, ¿no? Cómo él dice, yo anciano también con ellos. Eso quiere decir entonces que tanto los líderes principales de una iglesia como todos los ancianos que son parte de la misma, tenemos ese mismo trabajo. Claro que los que somos llamados a ejercerlo como una profesión de nuestra vida, tenemos mayor responsabilidad delante de Dios de formar a los demás. Y además es un trabajo, es nuestra profesión de vida, lo hacemos de tiempo completo. ¿Ok? Pero nos contamos junto con ellos. Y el apóstol Pedro, digo, a pesar de sus credenciales, porque dice, yo que soy testigo de los padecimientos de Cristo y que soy también participante de la gloria que será revelada. Tiene sus credenciales, pero se cuenta entre ellos. Muy bien, pero sigamos adelante con el tema. Ahora veamos la instrucción que el apóstol Pedro le da a todos aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cuál es la orden que el apóstol Pedro les da? Versículo 2. Para todos los que son ancianos, obispos o como le quieran llamar, líderes dentro de la iglesia, ¿ok? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Otra vez, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Ya se lo aprendieron? Para todos aquellos que somos líderes dentro de esta congregación, ¿ok? Y que cada vez son más, gracias a Dios, ¿cuál es el consejo que nos da aquí el apóstol Pedro? O más bien la orden. Apacentad, porque está en imperativo, es una orden. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentad es la palabra poimanate, de donde viene poimen, y poimen se traduce como pastor. Es la palabra griega que se traduce como pastor, y es de la misma raíz, poimanate, apacentad. Y esta palabra significa actúen como pastores. Eso es lo que significa esta palabra. Apacentad significa actúen como pastores. Y Pedro se lo dice a los que son ancianos dentro de la iglesia, a todos los que están ejerciendo ese trabajo de ser ancianos. Les dice, actúen como pastores. Es una labor que les está siendo delegada. Es algo parecido, fíjense, ahorita que me acuerdo, en Éxodo capítulo 18, cuando ¿se acuerdan cuando Jetro estaba visitando a Moisés? Y Jetro vio que Moisés estaba aconsejando al pueblo uno por uno, y estaba la cola de gente, y estaba todos en el sol, y todos y que Jetro le dice, estás haciendo mal, pobre gente, y dice, es que los tengo que aconsejar. Pues sí, pero llámalos por turnos, o ¿sabes lo que tienes que hacer? Le dijo Jetro, pon a gente sobre 1000, sobre cientos, sobre 50, sobre 10, para que ellos aconsejen al pueblo.
y solamente los casos más importantes o más difíciles te los traigan a ti. Pero vean lo que le está aconsejando Jetro que tiene que hacer. En el capítulo 18, versículo 19 dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Eso está bien. Pero luego vean lo que dice el versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, en vez de que a cada uno lo estás aconsejando, mejor enséñale al pueblo los caminos de la ley, las ordenanzas de Dios, enséñales lo que deben hacer. Ahora, además de esa enseñanza general, esa es la enseñanza general, ¿sí? Además de eso, versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Eso es lo que tenía que hacer Moisés, y lo hizo. Le hizo caso a su suegro, y entonces logró aliviarse de la carga tan pesada que tenía. Esto es algo similar a lo que sucede hoy en día dentro de la iglesia. Un solo pastor no puede pastorear 100 personas, 120, 500, ¿quién dice? No, lo que tiene que hacer es equipar a los santos. ¿Cuál es la labor de los líderes principales de la iglesia según Efesios 4:11? Equipar a los santos para la obra del ministerio, lo mismo que Jetro le dijo a Moisés que hiciera. Enséñales las leyes, las ordenanzas, el camino que deben de seguir, y luego escoge a hombres de virtud para que atiendan a otros, que sean jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000. Un cuidado piramidal. Y es lo que se tiene que hacer. Esto es justamente lo que se tiene que hacer dentro de la iglesia. Equipar ancianos que puedan llevar la carga junto con el pastor principal, que no puede hacer todo. Entonces, a ese tipo de personas nos estamos refiriendo. Y a estos ancianos, el apóstol Pedro les dice: apacentad, actúen como pastores. ¿Cuál es la labor de un pastor? Apacentar significa llevar a comer pastos. Eso quiere decir que el pastor o la labor del pastor es proveer alimento, llevar a las ovejas por un camino seguro para comer ese alimento y atender a la más necesitada cuando ella lo requiera. Cuando una ovejita se torció un tobillo, cuando una se perdió, hay que ir a buscarla, a la que esté más necesitada. Ese es el trabajo del pastor: proveer alimento a todas, llevar por el camino seguro y atender a la más necesitada. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la labor de pastoreo? ¿Cómo se hace esa labor de pastoreo? A través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra. En 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Se dan cuenta? Los ancianos, está hablando de los ancianos, principalmente aquellos que se dedican en predicar y enseñar. ¿Cuál es el trabajo que se realizan? ¿Cuál es la herramienta de los ancianos? La palabra. ¿Cómo se pastorea? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se protege a la gente? A través de la enseñanza de la palabra. Apacentad. La grey de Dios. La grey, ¿cuál es la grey? La palabra grey, fíjense qué interesante, es la palabra poimnion, de donde viene también poimen, pastor. Es la misma. Eso quiere decir que significa un rebaño, una manada. Y dice que es de Dios, no es nuestro rebaño. Es el rebaño de Dios. Nosotros solamente lo estamos cuidando, pero es de Dios. Luego lo que sigue: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Que está entre vosotros. En el capítulo 3 de 1 de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 3, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Los que están a vuestro cuidado. ¿Quiénes son los que están entre nosotros? Los que están a nuestro cuidado. Y esa palabra griega es una palabra, esta frase, los que están a vuestro cuidado, es una sola palabra griega que se traduce como los que son nuestra herencia, los que son nuestra heredad. Dios nos ha dado a estas personas que están a nuestro cuidado como nuestra heredad.
para trabajar con ellas. Y una heredad no se despilfarra, como muchos piensan, ¿no? A esto lo recibí gratis, me lo dejó mi papá, me lo dejó mi tío, me lo dejó mi abuelito. Es dinero gratis, es una posesión gratis. Voy a hacer con ella lo que sea. ¿Así es? ¿Así se trata una heredad? No, porque una heredad, ¿qué significa? Algo que alguien más trabajó. Algo que costó trabajo, algo que costó mucho esfuerzo y ahora me lo están dejando a mí. No es solamente el costo económico que pueda tener, sino el trabajo que representó para la otra persona dejarme eso. ¿Cuál es mi responsabilidad cuando yo recibo una heredad? Trabajarla para dejarle algo mejor como heredad a los que vienen detrás de mí. Esa misma heredad que yo recibí la debo hacer crecer para dejarle algo mejor y algo mayor a los que vienen detrás de mí. Eso es una heredad. Y aquí cuando dice aquí que los que están entre nosotros son los que están a nuestro cuidado, se refiere a aquellos que Dios ha dejado como nuestra heredad, algo que debemos trabajar para dejar cosas mejores. Eso es en nuestro trabajo, eso es el rebaño, la grey de Dios que Dios nos ha dado como herencia. La debemos apacentar, o sea, actuar como pastores. Luego dice, cuidando de ella. Y cuidando, fíjense, esta palabra cuidando es la palabra episcopontes, de donde viene episcopos, o sea, obispos. Dijimos que obispo significa un supervisor. Entonces, cuidar de ella, ¿qué significa? Supervisarla en los propósitos divinos. Supervisar que esa grey, que ese rebaño, esté creciendo en los propósitos de Dios. Supervisar que estén creciendo en los propósitos de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Si ustedes recuerdan, en Colosenses capítulo 1, versículo 28, Colosenses 1, 28, ya hemos hablado de eso. Hemos dicho que el propósito principal que nosotros perseguimos dentro del discipulado, ¿cuál es? Dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Fíjense, a través de anunciar, amonestar y enseñar, ¿qué hay que hacer? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es la supervisión que un obispo hace, es para que cada persona que está a su cuidado, que es como su herencia, cada persona esté creciendo en los propósitos divinos, para que sea hallado perfecto en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos cuáles son los propósitos divinos para nosotros: evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. Nuestra supervisión tiene que ver con cuidar que cada una de las personas que son puestas a nuestro cuidado como nuestra herencia estén avanzando en los propósitos divinos. Que no se queden chaparritos, que no se queden solamente con la salvación, no, que crezcan hacia la devoción. Y una vez que crezcan en devoción, crezcan en compromiso con Dios a través de la membresía, y después crezcan en carácter, pareciéndose cada vez más a Cristo, y después tengan un ministerio constante, continuo y fructífero para la gloria de Dios. Un obispo es alguien que supervisa que las personas estén creciendo en los propósitos divinos. Bien, ya sabemos entonces quiénes son estos líderes a los que se refiere Pedro. Son ancianos, lo cual nos habla de su naturaleza. Son algunas personas que están adelantadas más que otras y que les ayudan para su crecimiento. Deben ser gente con ciertos requisitos y ciertas características, los cuales los hacen personas adecuadas para el trabajo cristiano, para el servicio cristiano. De eso nos habla la palabra anciano. Ya vimos que también tiene que ver con ser obispos. Eso nos habla de lo que hacen. ¿Qué hacen? Supervisar. Un obispo lo que hace es supervisar al pueblo en su crecimiento en los propósitos divinos. Ya hablamos de esas dos cosas. Ahora nos falta ver algo más de lo que dice Pedro. ¿Con qué actitud se debe realizar este trabajo? Ese trabajo de supervisión, ¿con qué actitud se debería de realizar? La primera actitud la tenemos ahí en el versículo 2, donde estamos leyendo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Luego dice, si ustedes se dan cuenta, aquí el apóstol Pedro nos va a hablar de 3 nos y de 3 sí. No por fuerza, sí voluntariamente. Luego, no por ganancia deshonesta, sí con ánimo pronto. No como teniendo señorío, sí siendo ejemplos. Vamos a desglosar una por una. La primera actitud dice, es no por fuerza. O sea, no obligados a ello. No como un servicio militar,
que te obligan. Por ejemplo, hay un grupo, el de los mormones, que sí tiene eso, ¿no? Que a las personas, cada mormón debe ofrendar un año de su vida para ir a hacer misiones. Y por eso vemos a los jovencitos con su corbata y su camisa blanca, predicando ahí por las calles, haciendo la labor. Por lo menos un año de su vida lo ofrendan como un servicio militar. Pero es algo forzoso. Es algo que hacen porque pues así consideran que Dios los está mandando a hacer, ¿no? Pero dice aquí, no obligados. No debe ser obligados. Debe de ser algo que voluntario. Dice ahí, sino voluntariamente. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:1? ¿Se acuerdan? Si alguno anhela obispado, es algo que se tiene que anhelar. Es algo voluntario. No es algo que debes hacer obligado, sino porque es un anhelo dentro de ti. ¿Ok? Entonces, para ser el líder principal de una iglesia, se requiere un llamado. Y cuando uno recibe un llamado, entonces uno recibe un fuego dentro que no puede apagar y tienes que obedecer a Dios. ¿Ok? Eso es un llamado. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de algo que es un anhelo. El obispado es un anhelo, es un deseo de seguir los propósitos de Dios para nuestra vida. Nacer, crecer, madurar, reproducirse. Debe ser un anhelo en el creyente. Pero no te vamos a obligar a eso. En esta iglesia no obligamos a nadie. Lo enseñamos y debe ser parte de un anhelo en tu vida. Porque a Dios se le sirve, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Ok? Es la primera actitud. No por fuerza, no obligado, sino voluntariamente. La segunda es no por ganancia deshonesta. O sea, no por conveniencia. No porque quieres hacer una carrera ministerial o porque ahí pueden pagarte bien o puedes... Bueno, es raro ver esto, ¿no? Porque en la mayoría de las iglesias cristianas que son pequeñitas no hay mucho dinero. En las mega iglesias sí hay dinero. Y hay personas que se vuelven parte del ministerio porque lo ven como una oportunidad de vivir de ello, como una profesión. Y no estaría mal en todo caso, ¿no? Porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Cuando uno comienza una iglesia de cero, uno padece muchas cosas, muchas escaseces. Dios nos mantiene, nos sostiene, sí, pero sí es una situación que no hay muchos recursos. Conforme la iglesia va creciendo, va uno viviendo un poquito mejor. Pero uno no comienza aceptando el ministerio por el beneficio económico, por ganancia. No es así. Cuando Dios nos llama, no puedes ver ganancia en eso, ganancia económica o conveniencia. Uno lo que ve es el deseo de servir a Dios. Y por eso lo que dice aquí, ¿no? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y yo estudié esa palabra, con ánimo pronto, y dije, ¿qué significa esto? ¿Con ganas o con qué? No, fíjense qué interesante. Con ánimo pronto es una palabra que se traduce literalmente celosamente. ¿Cómo se debe servir al Señor? Con un celo. ¿Cuál es ese celo? Ver a cada creyente creciendo en los propósitos de Dios. Ese es mi celo. Yo trabajo por el Señor con un celo por ver crecer a cada creyente en la obra de Dios, por ver a las personas que no conocen a Cristo creyendo, y una vez que creen, que vayan cumpliendo los propósitos divinos en su vida. Eso es lo que me mueve cada día, no es el dinero, no es la conveniencia. Lo que mueve al siervo de Dios, lo que mueve al obispo, al anciano, a hacer este trabajo con la gente, de apacentar, es el celo de ver crecer a cada una de esas personas en los propósitos divinos. Entonces, no por conveniencia, sino celosamente, por un celo de Dios. Tercera actitud, no ejerciendo señorío de la iglesia, dice, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Decíamos que nosotros hemos recibido una herencia. Cada persona que está a nuestro cuidado es una herencia de Dios. Algo que hemos recibido, algo que alguien más ha trabajado, que Dios mismo ha trabajado y que ahora nosotros debemos seguir trabajando para dejar buenos resultados en el futuro. Entonces, tenemos que es una heredad que hemos recibido, pero no propia, sino como administradores. No es algo nuestro. Por eso no debemos portarnos como señores o dueños de estas personas. No somos sus señores, no somos sus dueños. Somos administradores delante de Dios. Así es que no como teniendo señorío, sino ¿cómo? Sino siendo ejemplos de la grey.
o sea, del rebaño, siendo modelos. Esa es la razón de los requisitos que se dan en 1 Timoteo y en Tito. ¿Por qué un obispo debe tener requisitos? Porque debe ser un modelo para ellos, para las personas con las que trabaja. Y esa palabra siendo ejemplos, la palabra siendo está en participio presente. O sea, siendo habitualmente y constantemente, ¿ya? En todo momento y en todo lugar, no solamente cuando está en funciones, no solamente cuando está en iglesia, sino siempre debe ser un modelo para las personas. Así es que, como podemos ver, una de las herramientas para que la grey, o sea, el rebaño de Dios, pueda vivir en santidad y consagración a su Señor a pesar de los padecimientos que son parte de la vida, es la supervisión espiritual que los líderes ejercen sobre ellos. Es muy importante esta supervisión para lograr vivir santamente en medio de un mundo tan difícil. Se requiere la supervisión de los líderes, no solamente del pastor principal, sino de los líderes que se están formando dentro de la iglesia. ¿Ok? Esa supervisión es importante. Ahora, esos líderes deben estar enfocados. Ese es el título de la predicación de hoy, ¿no? Esta iglesia necesita tener líderes enfocados, que los ayuden a vivir en santidad en un tiempo de padecimientos. Líderes enfocados. ¿Cómo son los líderes enfocados? Son aquellos que tienen un cuidado personal, un cuidado por sí mismos, para que puedan cumplir con las características de un anciano, o sea, de alguien que va adelantado en relación a los demás. Entonces debes de cuidarte a ti mismo, debes cumplir ciertos requisitos para ser un modelo para la grey, para el rebaño. Y entonces puedas estar adelantado en relación a ellos y puedas motivarlos al crecimiento, para que ellos a su vez puedan motivar a otros. Entonces, los líderes que están enfocados son aquellos que cuidan su vida personal, tienen un cuidado personal sobre sí, ¿ok? Número 2, realizan su tarea. ¿Cuál es la tarea principal de los obispos, de estos líderes? La supervisión. La supervisión de las personas que tienen a su cuidado para que estén creciendo en los propósitos divinos. Y repito, para nosotros queda claro cuáles son. Evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. Lo voy a seguir repitiendo para que se les quede grabado, ¿verdad? Esos son los propósitos que tenemos claros. El trabajo de los obispos es vigilar que cada una de las personas que están a su cuidado estén creciendo en esos propósitos. Y también aprendimos, número 3, que esos líderes enfocados son los que tienen la actitud correcta cuando trabajan. Lo hacen voluntariamente, nadie lo está llevando a fuerza. Lo hacen celosamente. No porque van a obtener una ganancia personal, sino porque les interesa el crecimiento de las personas. Ese es el celo que tienen. Y número 3, son ejemplos para la grey. Son ejemplos de todo lo que enseñan. Son ejemplos de todo lo que piden. Esas son las actitudes, las características de estos siervos. Así que los líderes que están enfocados tienen cuidado personal, cumplen con su tarea y tienen la actitud correcta cuando desarrollan su trabajo. ¿Ok? Ahora quiero, para terminar, decir que Dios está levantando cada vez más obispos ancianos en nuestra iglesia. Gente que entiende que el llamado divino es a crecer en la obra de Dios. A ellos les digo lo mismo que Pedro le dijo a los ancianos en aquella época. A ustedes les voy a decir lo mismo que el apóstol Pedro le dijo a los ancianos de su época. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, líderes, ancianos, obispos que están ejerciendo ese trabajo dentro de su iglesia, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Recibiréis. ¿Quién nos va a dar eso? Dice, cuando aparezca, o sea, cuando venga el Señor. Aquí es un título precioso que se le da a Jesús. El príncipe de los pastores. ¡Qué precioso! Él es el pastor de pastores, Él es el jefe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, de los ancianos, de los obispos, que están haciendo esta labor de pastoreo, ¿se dan cuenta? Cuando venga el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis. Y está en futuro indicativo, o sea, el futuro, la forma más fuerte de asegurar algo. Modo indicativo, modo de realidad, no es un sueño. El Señor, cuando el Señor venga, ustedes recibirán la corona incorruptible. Ahora, ¿a qué se refiere con la corona incorruptible de gloria? ¿Se refiere a la salvación? Aquí no se refiere a la salvación.
La salvación ya la tenemos. No servimos a Dios para tener salvación. Esos son los testigos de Jehová. Ellos sí trabajan fuerte porque creen que así van a ser salvos. Nosotros no. Nosotros ya somos salvos. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y ahora servimos a Dios por amor, como parte de una vocación cristiana. ¿Ok? Todos nosotros, todos los que estamos aquí. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere con esa corona incorruptible de gloria? Bueno, algo interesante. Esta palabra recibiréis está en futuro indicativo, voz media. O sea que la acción recae sobre la misma persona, recuerden. La voz activa es cuando yo realizo la acción sobre alguien más. La voz pasiva, alguien más realiza la acción sobre mí mismo. Pero la voz media es que yo recibo una acción que recae sobre mí mismo. Eso quiere decir que por las obras que yo he realizado voy a recibir una recompensa. ¿A qué nos estamos refiriendo? La Biblia habla de eso. En Romanos 14:10, porque así como va a haber el juicio del gran trono blanco para juicio, para condenación a los que no creyeron, se va a abrir el libro de la vida y los que no aparezcan en el libro de la vida van a ser condenados por sus obras al lago de fuego. Ese es el juicio del gran trono blanco. Pero hay otro que está mencionado aquí en la palabra, Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Le está hablando a cristianos. Porque todos compareceremos ante ¿qué? El tribunal de Cristo. ¿Cómo se llama? El tribunal de Cristo. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es el tribunal de Cristo? Segunda de Corintios 5. Versículos 9 y 10, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, en todo momento serle agradables a Dios. ¿Por qué? Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, ¿a quién le está hablando? A creyentes, a la iglesia de Corinto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo se llama otra vez? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para ti que estás haciendo caso a la palabra, que estás creciendo, que estás madurando en el camino, que te estás convirtiendo en un líder, en un siervo, en un anciano, en un obispo dentro de tu iglesia, influyendo a otros para salvación, influyendo a otros para que crezcan en los propósitos divinos y se conviertan también en ancianos, en obispos. Para ti que estás haciendo ese trabajo, cuando venga el príncipe de los pastores, recibirás una recompensa, la corona incorruptible de gloria. Pablo le reclamó a los corintios, por ejemplo, porque debiendo ser maduros y adultos en la fe, aún eran niños. No avanzaban en los propósitos divinos. No estaban cumpliendo con ese círculo en la vida cristiana de nacer, crecer, madurar, reproducirse, para que otros crezcan, maduren. Tiene que haber un crecimiento. Y para todos aquellos que ya están, qué bueno. Y para los que no, sigan creciendo. Dios quiere que te conviertas en un líder, en un anciano, en un obispo que influya en otros dentro del seno de tu misma iglesia. Ojalá que cada día hayan más líderes haciendo discípulos, porque ellos, estos líderes, con su carácter, trabajo y actitud ejemplar, son una herramienta indispensable para que la iglesia, a pesar de los padecimientos de la vida, sea santa. Os dejo con esto. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Lávame más y más de mi maldad, borra todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crea en mí
reconozco mi necesidad y yo quiero ser limpio. Cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, oh Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida y una luz yo seré. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, oh Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote.